Hola y bienvenidos a Godas Academy. Este es posiblemente quizá el primer vídeo que estéis viendo de Godas Academy. Ya sabéis que este es uno de los 5 vídeos iniciales donde, bueno, como ya sabréis, si estáis viendo esto, veremos una especie así de resumen, análisis, comentario, ejemplos sobre distintos libros y este en concreto es El arte de la guerra de Sun Tzu, que es de subtítulo he puesto aforismos para la guerra y la vida. Este libro yo creo que es de los más míticos, de los más clásicos y antiguos que se leen todavía hoy en día. Muy finito también, o sea, esto no llegan ni a 100 páginas. Así que este vídeo va a ser bastante corto. Y dicho esto, pues empezamos, queridos sabios. Y hay que empezar, ¿qué es esto? Una breve introducción. Pues bueno, esto es decir que es la obra legendaria de Sun Tzu o Sun Wu. Esto lo veréis. Lo veréis de distintas maneras escrito, dependiendo del sitio, de la época y tal. O traducciones. Como les dije, pues es una obra legendaria que fue escrito sobre el 722-404 a.C. No está seguro la fecha exacta, porque claro, los documentos en esta época, que pensad que es la China antigua, pues claro, no son precisamente los más claros. De hecho, hay gente incluso que discute si es un personaje histórico real o fueron escritos por varias personas a lo largo de los años y alguien los recopiló. Eh, Actualmente se cree generalmente que sí que es real. Esto es solo una corriente menor, pero hay esta duda. Hay muchas estatuas, claro, que y claro, no se sabe si son de verdad o no. Pero bueno, decir que este libro básicamente son aforismos y frases sueltas relacionadas con el mundo militar. ¿De acuerdo? Algunas son puramente militares, tipo que esas ya no, las he omitido, que son rollo, no, un ejército necesita 40.000 carros de combate y no sé cuántas lanzas. O sea, a ver, eso ha quedado desfasado y es puramente militar y no tiene mucho interés. Y aquí están pues las más generales que yo he visto que se pueden aplicar a más terrenos. Como digo, es probablemente de los materiales más clave que hay en el mundo militar y cada vez más en el empresarial. ¿Y cuáles son las lecciones de Sun Tzu? Vayamos al grano. Y bueno, ya digo, en general esta presentación va a ser solo frases suyas, donde yo haré algún comentario y pondré algún ejemplo. Decir que todos los ejemplos que vaya a poner no están en el libro, ¿de acuerdo? El libro solo son frases y no hay casi ningún ejemplo histórico de esa época. Hay alguno, de algún general chino de su época y tal, pero es súper contado y ni siquiera los he puesto, no son ni conocidos. Y bueno, aclarado esto, empezamos con decir que la guerra es una cuestión de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, la vía hacia la supervivencia o la extinción. Sun Tzu al principio del libro recalca mucho siempre esta idea de que la guerra es algo clave y que todo jefe de Estado debe tenerla siempre en cuenta, ya que de eso depende la supervivencia o extinción de esa nación. Otro tema que es muy importante recalcar de Sun Tzu es que siempre se ha visto como una especie de estratega pacifista, frente a otros como von Clausewitz, que son vistos como más agresivos. Sun Tzu siempre ha abogado por esto, que las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa. Sun Tzu siempre ha dicho, y siempre dice a lo largo del libro, que la guerra es la última opción, absolutamente la última, y entiende cómo es la guerra, no tiene una visión, ¿cómo decirlo?, idílica de ella, y dice que es pues lo peor, o sea, es el sufrimiento, no es idílico, no es bonito, es la última opción. Y bueno, otra frase suya, hallar la excelencia no consiste en vencer en todos los combates, la suprema excelencia se alcanza al someter al enemigo sin librar batalla alguna contra él. Esto es otro ejemplo relacionado con lo que comentaba arriba.
Lo ideal es eso, someter al enemigo, pues yo qué sé, con intimidación, negociaciones, sin llegar a la guerra. Aquí de ejemplo quiero poner la batalla de Borodino, 1812, donde Napoleón y las tropas francesas invadieron Rusia y Borodino pues era cerca de Moscú. Hay que decir que esta fue como la mayor batalla de todas las guerras napoleónicas. O sea, fueron... O sea, lucharon con más de 200.000 soldados franceses, un montón de rusos. Y, o sea, fue una batalla de las más sangrientas de todas las guerras napoleónicas, que al final acabó ganando, tuvo una victoria pírrica, Napoleón, y tomó Moscú. Pero claro, esto viene a cuento de que, claro, hubo más de 100.000 muertos, que además en esa época eran muchísimos, que se podrían haber quizá evitado gestionándolo de otra manera, a escala menor. Porque, bueno, pues simplemente Napoleón se vino bastante arriba y no supo mantener la paz. La guerra se rige por 5 factores: virtud, cielo, tierra, mando y disciplina. Esto, para aclararlo, decidí, ya que, vamos a ser sinceros, casi todos los que estáis aquí venís del mundo de la inversión, me conocéis por Academia de Inversión o por Val Investing FM, y seguramente estéis en el mundo empresarial e inversor, y así que decidí hacer unas analogías de cada factor con algo del mundo empresarial. La virtud es aquello que hace que el pueblo esté en completa armonía con su gobernante. Estos son incentivos alineados, que los accionistas estén alineados con sus directivos. El cielo es la interacción de las fuerzas naturales. Esto es la macro, todo lo que rodea a la empresa y que no puede controlar. La tierra hace referencia a la cercanía o lejanía del terreno, su accesibilidad. Esto es la posición competitiva o el escenario competitivo de la industria donde se enfrenta la empresa. El mando es una cuestión de sabiduría, sinceridad, coraje y severidad. Esto es puro management. De hecho, pues, oye, nuestro CEO ya también nos gustaría que fuera así. Sabio, sincero. Vamos a ver, lo de coraje, pues, a ver, puede hacer falta, pero me parece un poco extremo en una empresa. Y severidad, pues, a ver, esto también es más militar. La disciplina debe ser entendida como organización. Pues eso, pura organización y gestión dentro de una compañía. El arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando estés en disposición de atacar, aparenta no estarlo. Cuando las tropas se muevan, aparenta estar quieto. Y aquel que no trace ni un solo cálculo estratégico apenas tendrá oportunidades de victoria. Y pongo de ejemplo Normandía 1944, el día D, el desembarco de Normandía de los americanos en Francia. Y lo pongo como ejemplo del arte del engaño. Porque si no lo sabéis, realmente esto fue posible gracias a la contrainteligencia, ya que le habían filtrado información mala a los alemanes de que el desembarco iba a ser en otra zona. Y gracias a ello, pues no tenían tantas fuerzas en este lugar y pudieron tomar la playa. La victoria es el objetivo primordial de la batalla. Jamás se ha visto una batalla cuya duración haya sido prolongada en el tiempo y de la cual un país haya sido beneficiado. Estas dos frases pues hablan de que, bueno, la victoria es lo más importante, o sea, siempre, ¿no? Pero hay que tener cuidado con su duración y el coste que acabe teniendo. ¿Por qué? Porque acabas así. Verdún 1916 fue una batalla de la Primera Guerra Mundial. Si no me equivoco, creo que fue en la zona de Bélgica, Países Bajos, que fue una guerra, o sea, una batalla, pues literalmente creo que duró como varios meses, 3 meses o una animalada así. O sea, pero en la misma zona, ¿eh? Y acabó al final a base de artillería, bombardeo, acabó así. O sea, pero todo, o sea, kilómetros así, todo absolutamente destrozado, sin absolutamente nada. Solo agujeros en el suelo, trincheras, y es que si no quedaba ni un árbol. Y claro, al final el coste pues fue increíble y al final para nada. Que, bueno, fue verdaderamente dramático y fue una de las grandes derrotas del eje central de, bueno, de los alemanes y los austríacos.
Un general inteligente lucha por privar al enemigo de sus recursos. Bueno, pues esto es obvio. Esto también se vio fácil en la Segunda Guerra Mundial. Las líneas de suministro son claves. Y si privas al enemigo de ellos, pues claro, eso les te da una gran ventaja. Fue lo que le pasó a los japoneses contra los americanos, que esto mucha gente no lo sabe. El inicio del ataque japonés a los americanos fue básicamente porque estos le hicieron un embargo petrolero y dejaron de enviarle eso crudo. Y claro, su tremendo ejército, cada vez más expansionista, necesitaba combustible y para ello tuvieron que recurrir a zonas ricas en recursos como Indonesia. Y decidieron atacar a Estados Unidos y controlar todo el Pacífico. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si no conoces al enemigo pero te conoces a ti mismo, tus probabilidades de victoria y derrota se nivelan. Pero si no te conoces ni a ti ni a tu enemigo, ciertamente estarás en peligro en todas las batallas. Esta es posiblemente una de las, una de las frases, bueno, son varias, uno de los textos más famosos de Sun Tzu, que habla de lo obvio, que es que en toda situación de la vida uno debe conocerse a sí mismo y conocer a su rival, o conocer el escenario que se plantea. Así es más probable que ganes. Si te conoces a ti mismo pero no sabes dónde te metes, pues claro, muchas veces te irá bien porque es un fenómeno, pero otras te irá mal porque el terreno está jodido. Entendiendo el terreno, pues eso. Os lo dejo de vuestra imaginación cualquier campo. Y claro, si no conoces nada, pues estarás en desventaja siempre. Y como ejemplo más claro, pues tenemos el gran Napoleón, que se conocía a sí mismo y conocía siempre a su adversario. Este tío siempre fue un genio, súper erudito y un casi intelectual. Pues, bueno, de hecho se movía mucho en los círculos literarios de París y de hecho era experto en historia, en geografía. Siempre estaba analizando todo, o sea, la geografía de los Balcanes, los terrenos, las líneas de suministro, todo lo que pasa en la historia, el Imperio Romano. O sea, es increíble el conocimiento que tenía. Hay 5 circunstancias en las cuales la victoria puede ser vaticinada. Será vencedor aquel que sepa cuándo luchar y cuándo no. Será vencedor aquel que sepa dirigir tanto una hueste numerosa como una reducida. Será vencedor aquel que sea capaz de animar a su ejército con el mismo espíritu. Será vencedor aquel que se prepare y aguarde prudentemente a un enemigo que no esté dispuesto. Y será vencedor aquel que disponga de destreza militar y su soberano no interfiera en él. Bueno, pues estas son lecciones básicas, saber cuándo luchar, cuándo no, entendiéndolo en general, pues eso, cuándo actuar, cuándo no. Aquel que sepa dirigir tanto una hueste numerosa como una reducida. Pues claro, esto se puede extrapolar cogido con pinzas al tamaño de una empresa, que al final no es lo mismo también dirigir a 10 que dirigir a 100, necesitas adaptarte, animar, bueno, a las tropas, esto es obvio, saber estar preparado y ante el enemigo, estar preparado y con un seguro ante todo, y vencedor el que tenga destreza. Y su soberano no interfiere con él. Este es como ejemplo de esto último, pongo a Aníbal, el general cartaginés, por todos conocidos, que cruzó los Alpes con unos elefantes y atacó Italia por el norte. Y lo que la gente no sabe es que los cruzó y le infligió varias de las mayores derrotas que vivió jamás Roma. Y de hecho cundió el pánico y en Roma era la República, nombraron a un dictador que fue Fabio Máximo. Esto era como una especie de mecanismo de emergencia. Declararon a Fabio Máximo dictador de Roma, que optó por una guerra de desgaste. O sea, pero ya digo que estaba a unos pocos cientos de kilómetros, Aníbal de Roma, y acabó perdiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de su destreza, su soberano interfirió en la batalla, y era que, bueno, por distintos motivos, la familia de Aníbal era odiada en Cartago por las familias más poderosas. Entonces, mientras estaba la guerra e iba ganando, no enviaron apoyo. Interfirieron, decidieron no enviar apoyo y acabó el desgaste, pues, destruyendo el ejército cartaginés y Aníbal quedó derrotado.
La invencibilidad reside en la defensa, la posibilidad de victoria en el ataque. Eso es obvio. Tú puedes, si tienes una super defensa, nunca caerás, pero si quieres conquistar, quieres avanzar, tienes que atacar. Dirigir a muchos es lo mismo que dirigir a unos pocos. Se trata de una simple cuestión de organización. Esto pues es lo mismo de antes, es cuestión de organización y adaptarse. Y es lógico que movilicemos un ejército a menos que estemos completamente familiarizados con el terreno. Este ejemplo es la Operación Barbarroja, donde los alemanes, por sorpresa, se cargaron el Tratado de Molotov-Ribbentrop y atacaron la Unión Soviética. Esto fue un golpe bajo, de hecho Stalin se dice que estuvo como 3 días encerrado, todo triste. Y claro, ¿qué sucedió? Pues que fue una mierda. O sea, ya sabéis todos cómo acabó. O sea, avanzaron y bueno, sufrieron la derrota, la batalla que cambió de todo el curso de la Segunda Guerra Mundial, que fue Stalingrado, donde cayó un ejército entero alemán. Y bueno, pues el desgaste del ya conocido General Invierno, que destruyó a Napoleón y destruyó a los alemanes. Y es eso. Siempre estar familiarizados con el terreno y el tiempo. Como dijo un general alemán, no recuerdo, no sé si era von Manstein o quién era, que resumió muy bien lo que era la guerra en Rusia, que dijo algo así como la inmensidad de Rusia nos devora. ¿Entendido? Claro, porque es todo enorme, son distancias gigantes, tienes que caminar, te cansas, es todo casi sin nada, sin árboles, a veces todo plano, a veces montañoso, tienes un montón de nieve, o sea, es muy muy complicado. Al igual que el agua carece de forma permanente, en la guerra tampoco hay un potencial estratégico inamovible. Aquel que sea capaz de alzarse con la victoria adaptándose a las variaciones y transformaciones del adversario será inescrutable. Básicamente, adáptate, evoluciona o muere. Y ejemplo de esto es Alejandro Magno, que en su expansión hacia rey de Macedonia, sabéis que conquistó Grecia, y se expandió toda Turquía hacia Persia. Y supo adaptarse muy bien. Adaptó varias de las ideas, de hecho incluso adoptó las vestimentas típicas persas y otros tipos de gestión, que se supo adaptar muy bien a los terrenos también, porque atacar Irán es muy complicado por lo montañoso que es. Aunque bueno, esto le granjeó algunos problemas internos, porque había muchos generales que claro que eran macedonios y estaban bastante cabreados con esa idea persa. Hay 5 factores que previenen del peligro a un líder militar. La imprudencia conduce a la destrucción. La cobardía al apresamiento. La cólera al orgullo. Un delicado sentido del honor a la vergüenza. Una necesidad imperiosa de sus hombres por su consejo a la preocupación. Impaciencia. Cuando un ejército es abatido y su líder asesinado, la causa se encuentra casi con toda seguridad entre estos 5 factores peligrosos. Hagamos de ellos un motivo constante de reflexión. Imprudencia, cobardía, cólera, sentido del honor y necesidad de consejo. Esto es increíble la de veces que se ha visto en la guerra con los siglos. Que parecen cosas en plan como todo muy abstracto, ¿no? Imprudencia, cobardía. Pero esto pasó. Cartagena de Indias, la mayor derrota naval de la historia del imperio de los británicos, que sucedió, bueno, pues eso, Cartagena de Indias, aquí estaba al mando Blas de Lezo, conocido militar español, que derrotó pues como 70 buques ingleses, una animalada así. ¿Y todo por qué? Pues básicamente por imprudencia, sentido del honor, y es que los británicos ya estaban acuñando monedas, diciendo que ya habían ganado, o sea, ya daban por ganada la batalla, y eso es de los mayores errores que puede cometer nunca un militar. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira,
Y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Esto es lo mismo que ya dije antes, no guiarse por los sentimientos. Prohíbe los augurios para evitar las dudas. Esto era súper típico en la antigüedad de que, claro, iban a los oráculos y, bueno, pues ese tipo de cosas y claro, te decían, no, va a llover y va a hacer no sé qué y tú vas a ganar y el otro tal. Y claro, si te dice algo en contra, pues tú te acojonas y ya no vas a luchar igual. Entonces es mejor que este tipo de augurios evitarlos. O por ejemplo también, claro, si estás en contra, estás negativo. Y si te lo da a favor, la predicción, ya juegas con demasiada confianza. Esto se puede extrapolar incluso a los partidos de fútbol. Si la predicción y el augurio, que es básicamente cualquier persona, periodista, da por claro, no, yo qué sé, el Madrid y el Barça va a ganar la Champions. Vale, eso va a hacer que los jugadores se confíen, que los aficionados ya estén convencidos que van a ganar, y si pierden, pues va a ser muy dura. Hay rutas que no debes usar, ejércitos que no han de ser atacados, ciudades que no deben ser rodeadas, terrenos sobre los que no se debe combatir y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser obedecidas. Esto me recuerda cuando lo leí a las Termópilas, batalla en el 480 a.C., pues eso, en las Termópilas en Grecia, batalla ya muy conocida por películas como 300. Hay que decir que todo está en general muy, obviamente, difuminado. No eran 300 soldados, eran 300 espartanos, pero había otros cientos de soldados. En total eran creo como unos 800, que se enfrentaron a decenas de miles de persas. Y de hecho, no sé, hay como en este colectivo como la batalla gloriosa, los espartanos, no sé qué. No, perdieron. O sea, vale, sí, duró día, aguantaron como campeones, pero acabaron siendo destruidos y Persia dominó, arrasó casi toda Grecia. O sea, no, o sea, tiene mucho mito alrededor. De hecho es puesto, pues eso, como ejemplo, pero para sentirse bien, los griegos. Y claro, ¿esto por qué? Bueno, por las rutas, me refiero ahí en este caso a las rutas. El motivo de que no fueron capaces los persas, a pesar de multiplicar por decenas de veces el tamaño del ejército, era porque lucharon en una especie como de estrecho, creo que se decía que tenía entre solo 50 y 100 metros de ancho. Entonces, aunque tú tengas, decir, es lo que se llama ancho de batalla, tú aunque tengas 100.000 soldados, al final, si luchas en un estrecho así, te vas a enfrentar eso a... Bueno, a ver, esto es como más pequeño, pero por poner el ejemplo, aquí hay 6. Al final, aunque tengas aquí 100.000 detrás, en la línea de batalla, en el ancho, va a ser solo 6 contra 6. Y si estos son mucho mejores, al final te van a acabar jodiendo bastante. Por eso el tema del terreno es muy, muy importante. Y bueno, pues ya veis, llevamos solo 23 minutos, es así de corto. Y nada, the end is near. Un par de conclusiones finales. Es decir, que este libro, pues como ya digo, fue escrito hace siglos y sigue conteniendo una sabiduría inmortal. Muchos son principios claramente militares, pero como hemos visto, muchos son aplicables a los negocios y la vida en general. Este es el final, espero que os haya gustado y animo a leeros el libro porque encierra muchas más lecciones interesantes. Cualquier duda o sugerencia, no dudéis en enviármela. Hasta la siguiente, queridos sabios. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo y optimizando tu tiempo al máximo, únete a la comunidad de aprendizaje para personas ocupadas en godash.academy. Accederás a una nueva lección cada semana y entrarás en el grupo de debate privado. Aprende sobre política, filosofía, historia y mucho más de una manera condensada y sencilla. Y si quieres ver otras lecciones gratuitas, suscríbete al canal y danos like. Así podremos crecer y llegar a mucha más gente. Gracias y nos vemos en la próxima lección.